Quería saber cómo marcabas el punto entre por ahí lo que es lo más complicado en la práctica diaria, que es en qué punto el paciente puede aceptar no hacer deporte competitivo. Y te lo digo puntualmente con, por ejemplo, el tenis, por más que sean dobles en un mismo grupo etario, parece que siempre van a competir. Por el tema de las carreras, por más que hagan carreras cortas, a mí últimamente me está pasando pacientes que tuvieron un evento coronario hace un año con ergometría normal, con una revascularización completa, quieren correr 10K y quieren correrlo en menos de 55 minutos. Entonces, ¿en qué punto y cómo manejas? Que para mí realmente creo que es lo más complicado. Perdón. Es lo más complicado el tema de dónde es competitivo y dónde no. Sí, era lo que más o menos comentaba antes. Es muy importante conocer el vínculo que tiene el paciente con y es muy artesanal. Es imposible. Es muy difícil, claro. Pero bueno, uno tampoco tiene que tender a decir todo que no, porque el paciente lo va a hacer de alguna manera y me parece con una prueba de esfuerzo que los METs den a lo que quiera hacer. Categorizar al paciente si es de bajo o de alto riesgo y la edad del paciente. Y todo eso me acompaña para dejarlo. Después ya es artesanal nuestro y del paciente también y explicarle los riesgos, pero nunca vamos a saber qué actitud va a tomar en el momento que él corra. Pero claro, en realidad igual a lo que voy es, a mí ya te diría que me parece imposible caratular algunos deportes y algunos eventos deportivos como no competitivos. Bueno, eso lo que digo depende del paciente, pero me parece que tampoco, por las dudas, tampoco es decirle que no, porque a veces quizás lo único que quieran hacer es esa, ¿no? El apto lo van a buscar. Yo tengo un caso el año pasado de un chico que quería correr Ironman y terminamos con pruebas anormales en una Angiotac, con una DA con un 50%, se hizo el cateterismo, los hemodinamistas no lo quisieron tocar porque tenías un poquito menos del 50% y se fue a Los Cabos a correrlo. Sí. Y lo corrió y después me dijo, ves, estoy vivo. Sí, bueno. Con mi apto no, con el de otro médico. Pero por lo menos no fue con el tuyo, claro. Pero bueno, eso depende del paciente, la verdad que eso es muy depende. Difícil, gracias. No, de nada. ¿Quieres aportar algo, Oscar? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, te voy a completar un poquito la pregunta que hizo la doctora. El principal problema que uno se encuentra en el consultorio cuando recibe los estudios, sea el paciente sano o no, es que el estudio por sí solo, normal, no habilita a hacer cualquier tipo de actividad. El primero que tiene que entender eso es el médico. Si cualquiera de nosotros, de los casi 200 que estamos acá, hacemos una ergometría y nos da normal, porque no encontramos alteración en la frecuencia cardíaca, no encontramos alteración en la tensión arterial, no tenemos movimiento de segmento CT y no tenemos la aparición de arritmias, no nos habilita para que mañana corramos 42 kilómetros. Ese es el punto a tener en cuenta. El entrenamiento sistemático, paulatino, progresivo y controlado por el personal idóneo es el que va a habilitar en definitiva a la persona a hacer la actividad física en forma correcta. El paciente que quiera correr 10 kilómetros después de haber tenido un evento cardiovascular, por más que sus test evaluativos den correctos, va a tener que pasar una serie de pautas de entrenamiento controlado para poder llegar a correr 10 kilómetros sin ningún tipo de complicación para su salud. Entonces, ahí es donde hay que tener presente que el entrenador es el que tiene que explicarle y enseñarle a prepararse para hacer el entrenamiento. Con respecto al deportista que tuvo la lesión del 50% y fue a hacer un triatlón, muchas veces pasa que uno encuentra en el estudio del laboratorio, ya sea en el ecoestrés o en la cámara gamma, isquemia en un paciente a alta carga, porque es un paciente entrenado para la alta carga y tiene alta tolerancia a la isquemia, pero en definitiva aparece, lo manda al laboratorio de hemodinamia y el paciente tiene una lesión del 50%. El hemodinamista no hace nada con esa lesión. Ahora, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar conducta para que esa lesión del 50%, que durante la práctica deportiva, donde la frecuencia cardíaca va a subir por arriba del 70, 80 y hasta llegar al 90% o más,
de frecuencia cardíaca máxima obtenida, va a generar que el área de sección de esa coronaria sea menor al 50% de reposo en la sala de hemodinamia, con lo cual vamos a magnificar la isquemia. Y con lo cual el paciente puede tener un evento cardiovascular, ya sea por el desarrollo de arritmias o por la ruptura de la placa que está generando ese 50% y posteriormente desencadenar una muerte súbita. O sea que hay que tener mucho cuidado cuando uno encuentra pacientes que funcionalmente tienen isquemia, los manda al laboratorio y no se encuentra lesión coronaria significativa, pero que nosotros después sabemos que a la intensidad que van a desarrollar la actividad física no va a ser la misma a la que está acostado en la mesa de hemodinamia. Ahí hay que estar muy seguro si uno va a firmar o no un acto. Adelante, acérquense al micrófono, por favor. Buenas tardes. Bueno, primero quería felicitarlos por las excelentes presentaciones. Me ha tocado ver un par de pacientes entrenados, deportistas, que en la prueba ergométrica hicieron taquicardia ventricular autolimitada asintomática. Hacerle todos los estudios y no encontrar ninguna patología estructural. ¿Qué conducta hay que tomar con esas personas? Muy interesante la pregunta. El caso que presenté con taquicardia ventricular no sostenida es el caso de un joven deportista en ese momento el estudio tenía 26 años. Llegó el día lunes al laboratorio para su evaluación previa a la partida a su pretemporada habitual con su equipo de primera división. El hallazgo de la taquicardia ventricular que vimos fue fugaz. Fueron esos 7 latidos y nada más. En la recuperación no hizo ninguna arritmia. Desde luego que inmediatamente lo bajamos de la pretemporada para que se quede a estudiar en Buenos Aires. Le hicimos un ecocardiograma completamente normal. El mismo día, antes de subir a la cinta, le habíamos hecho un ecocardiograma, que formaba parte de la evaluación y era completamente normal. Posteriormente a esto, le hicimos un Holter de arritmia de 24 horas, de 48 horas mejor dicho, donde tuvo 3 extrasístoles en 48 horas. Le hicimos un test de ejercicio con imágenes para ver si había trastornos de la motilidad. No había, era normal. Lo llevamos a la resonancia, también fue normal. Le hicimos un estudio electrofisiológico y no pudimos reproducir la arritmia. En el correlato de toda esta serie de eventos, el paciente estuvo beta bloqueado. Fue lo primero que hicimos el primer día que encontramos la arritmia. Al no encontrar ninguna evidencia de patología cardiovascular estructural, paulatinamente fuimos disminuyendo las dosis de los beta bloqueantes, repitiendo los estudios, la ergometría, con el mismo protocolo, de las mismas características que le hicimos en la primera, y después de 3 meses de seguimiento pudimos demostrar que no había reiteración del episodio. Con lo cual, le retiramos el beta bloqueante, lo devolvimos a la práctica, al entrenamiento con su plantel, volvió a participar del primer equipo de ese año, y lo controlamos cada 6 meses. Hoy por hoy este muchacho ya lleva 4 años jugando en el exterior, tuvo 2 años en Chile y ahora actualmente está jugando en Colombia. Cada vez que viene a Buenos Aires se evalúa con nosotros y periódicamente lo hace en el país donde le toque jugar. Nunca volvió a tener arritmia. Así fue como lo manejamos. Gracias. Respondiendo a la pregunta, las guías no son determinantes en una arritmia ventricular no sostenida, asintomática con corazón normal para restringir en atletas la participación deportiva. Así que en general les damos el apto y los revaluamos. Buenas tardes. Adelante. Quería agradecerle a todos las presentaciones que han sido muy buenas y en realidad yo quería comentar un caso que está recientemente publicado por la gente de Barry Franklin, que es uno de los especialistas, ¿no?, en ergometría, que tuvieron un caso similar al que dice la doctora, ¿no? En realidad ellos encontraron un caso con fibrilación ventricular, con un síncope con ejercicio, lo resucitan con la utilización de los DEA, le hacen los estudios y todos los estudios dan normales hasta que van a la coronariografía y tiene una lesión de 50% en la descendente anterior. Y a partir de ese momento, como no reproducen pruebas de isquemia con esfuerzo máximo, entonces deciden colocarle un cardiodefibrilador. Le colocan el cardiodefibrilador con el diagnóstico de fibrilación ventricular idiopática, por decirlo así, y finalmente
En el seguimiento, haciéndole una prueba de esfuerzo máximo, tiene una fibrilación ventricular en la recuperación del ejercicio, lo vuelven a estudiar, vuelven a demostrar que la lesión es una lesión que no es tan importante, le colocan un stent y logran que no reproduzca más los síntomas. Entonces lo publican como un caso en el cual en realidad esa indicación de no hacer nada inicialmente probablemente haya sido errónea porque tuvieron el cardiodefibrilador. Y lo que dice la doctora es tal cual. El problema es cuando uno le tiene que dar el certificado, ¿no es cierto?, de aptitud física a esas personas. Yo soy deportólogo y clínico, no soy cardiólogo, ¿no? Es decir, y en realidad uno de los problemas que nosotros nos encontramos con la palabra recreativo es que es una palabra que en general nos otorga a ambos lados del paciente y del médico una sensación de seguridad, o que en realidad no está basada en los estudios que comparan a las personas recreativas con las personas competitivas. Cuando uno analiza frecuencia cardíaca, consumo de oxígeno, intensidad del esfuerzo, tasa de percepción del esfuerzo, en deportistas que son considerados recreativos porque van a jugar, por ejemplo, al squash una vez por semana, hacen lo de tenis, etcétera, son en ese grupo de pacientes donde ocurren los eventos cardiovasculares. Entonces la palabra recreativo es medio compleja. Por eso nosotros en general tratamos de... la segunda situación es que el deportista es dinámico. Todos los que seguimos deportistas en los consultorios sabemos que empiezan caminando y terminan por ahí haciendo el cruce de los Andes, ¿no es cierto?, en poco tiempo. Y entonces mi idea es, ¿cuál es la opinión con respecto a eso de recreativo? Porque es una palabra que está puesta en muchos consensos, en muchas cosas, y que en el fondo no tiene una base cuando se la compara con otra. Y la segunda es, dado que las mujeres no tienen eventos cardiovasculares durante el ejercicio prácticamente, porque en el caso de muerte súbita, solo el 5% de las mujeres tienen eventos de muerte súbita relacionados con el ejercicio, ¿cómo se podría modificar un poquito estas indicaciones aplicando una política de screening, ¿no es cierto?, a las mujeres, que en general lo que tiende es, si aplicamos estas indicaciones, más riesgo de tener falsos positivos en la detección que verdaderos positivos? Bueno, yo me voy a erogar la posibilidad de comentar las tres cosas. Uno, en el paciente con lesiones coronarias no significativas, que uno sabe que va a ser deporte de alto rendimiento. Hoy por hoy tenemos la reserva fraccional de flujo y es un arma que podemos usar, que si bien está disponible, por ahora los costos nos limitan mucho, pero en este tipo de deportes que hay mucho dinero dando vuelta, porque son deportistas profesionales, en lo cual siempre dicen, bueno, hagamos lo que haya que hacer y rápido, no habría problema. Eso con respecto a la primera cosa que vos comentaste. Respecto a recreativo, hay mucha nomenclatura europea que la ha sacado por completa la palabra. De hecho, en Italia es alenamiento o no alenamiento, es competición o no competición. Creo que esa es la divisoria central de aguas, porque uno puede ser recreativo y competir a la bolita y matarse jugando a la bolita. Entonces creo que vamos a tener que ir cambiando un poco nuestro vocabulario a la situación de competición o no competición, independientemente de sea bajo, alto o moderado rendimiento. Y respecto a la tercera, yo creo que en las mujeres hay un sesgo de inclusión, que es las mujeres son el 15 al 20% del universo deportivo general. Entonces en las series de casos de muerte súbita están poco representadas porque absolutamente son pocas, pero relativamente la contribución creo que es más alta. Pero bueno, lo cierto es que cuando hacemos pruebas funcionales, las mujeres son las que nos dan más tasas de falsos positivos. ¿Alguno más de la mesa que quiera comentar? No, por ahí también decir que en vez de utilizar esa división de recreativo, competitivo, basarnos más en la tabla que mostró Cecilia, de si el ejercicio o el deporte en cuestión es de alto, bajo, moderado componente estático, dinámico, y de acuerdo a eso prescribir o evaluar al paciente que tengo adelante. Y no tanto de si va a ser recreacional o competitivo, porque uno después no sabe. Uno puede indagar un poco en cuántas veces por semana lo va a practicar,
pero uno no va a estar ahí mirando el componente psicológico del atleta o del paciente, cómo se toma el deporte, si va a jugar con amigos o... Es muy difícil, entonces valorar más que nada el tipo de deporte y ver estos dos componentes y de acuerdo a eso ver la intensidad, ¿no? Sí, quería preguntarle al doctor Asenjo, en pacientes que tienen programado un vuelo en avión prolongado con cardiopatía o enfermedad respiratoria, si hay recomendaciones que hacerle o realmente no existe nada al respecto para prevenir eventos tromboembólicos o descompensaciones en el vuelo, ¿no? Están publicadas las recomendaciones SAC de pacientes con cardiopatía que tienen que realizar vuelos. ¿Son 2012 o 2013? No me... 2013, el año pasado. En líneas generales, algunos detallecitos que hay que tener en cuenta, bueno, que el paciente viaje bien hidratado, dentro de la cabina evitar tanto el movimiento excesivo como el quedarse totalmente quieto. En general lo que se recomienda, y eso incluso algunas compañías lo promueven, es algún tipo de gimnasia con ligeros movimientos de brazos, de pantorrillas y nada más. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico provoca desaturación y si tiene una coronariopatía, por ejemplo, puede tener algún inconveniente. Es dudosa, pero puede ser recomendable el uso de... Es recomendable el uso de aspirina antes de viajar como antiagregante. Y lógicamente la situación de hipoxia o hipobaria a la cual se va a someter es de una altura baja, mediana. Estando quieto es de prever que no va a tener grandes inconvenientes. Lo que sí hay que tener presente es que si tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el neumonólogo, por ejemplo, recomienda que se utilice oxígeno, eso hay que avisarlo rápidamente a la compañía para que en el momento que se haga el viaje esté disponible el oxígeno suplementario para ese paciente. Y también hay un consenso de cardiopatías y altura del 2012 y que yo participé activamente en la confección y en la revisión que hicimos intensa, exhaustiva, la hipoxia hipovárica no genera aumento de las crisis de angina y no aumenta los eventos. En el único deporte que está aumentado la tasa de eventos cardiovasculares en relación con la altura es en el esquí. Pero el tema del esquí es que en general son personas de edad media, que en el año son la gran mayoría sedentarias y durante una semana, 10 días al año hacen deporte casi de intensidad alta. Entonces el riesgo no está por la moderada o leve hipoxia que presentan durante el esquí, sino por el desentrenamiento, desacondicionamiento y los factores de riesgo no controlados que son expuestos a intensidades altas de ejercicio en un ambiente levemente a moderadamente hipovárico o hipóxico. Pero en general hay trabajos de coronarios crónicos, hay trabajos de infartados en rehabilitación crónica que hacen excursiones de trekking hasta 4.000, 4.500 metros sin incremento de las crisis de isquemia, tanto activas o sintomáticas, o hay un trabajo en ancianos, en TWIPINGS, que demuestra que en el Holter no hay aumento de los episodios de isquemia silente. Así que, en general, bien tratados, bien controlados a alturas leves a moderadas, no es de prever una descompensación del cuadro anginoso. Buenas tardes. Primero los felicito por la mesa. Les quiero hacer una pregunta. Mire, yo tengo un paciente de 56 años, lo veo hace 3 años. El paciente es atleta, se hizo una cirugía de bypass gástrico hace 6 años, tenía un IMC de 36, ahora tiene un IMC de 24, 25. Y él es atleta, corre entre 30 a 40 kilómetros aproximadamente. Pero vino al consultorio y quiere correr el famoso biatlón del cruce de los Andes, que son 93 kilómetros en 3 días. La pregunta es, él antes de hacerse el bypass gástrico, bueno, metformina, enalapril y estaba antiagregado. Ahora no tiene nada. No sé si la pregunta es simple o en estos que lo va a correr en noviembre, si es bueno dar beta-beta y antiagregado.
tiene hecho de estudio una ergometría superó los 14 METs, un eco con una aurícula izquierda en el límite 4,2, 4 o 42, 43 y un SPEC negativo. En primer lugar, me parece importante... Perdón, el cruce de los Andes es más o menos de 100 metros, van a subir a 2100, después van a bajar por la parte de Chile, ¿no? ¿Es el que hacen en 3 etapas? En 3 etapas. Sí, en realidad hay que tener en cuenta una cosa, independientemente de quién sea el paciente, para poder competir en esa carrera hay que estar extremadamente bien entrenado, más allá de lo cardiológico y demás, en términos reales no es cuestión de empezar a trotar y hacer el cruce de los Andes, son años de entrenamiento, años de fondo. Yo me acuerdo hace 30, 40 años, los que corrían los 42 kilómetros, pasaba varios años hasta que se largaban a correr los 42 y seguro que estaban haciendo entre 120 y 180 kilómetros por semana. Y uno ahora se encuentra con pacientes en abril que dicen, no, quiero controlarme porque quiero correr los 42 en octubre. Ah, bueno, te entrené así 3 veces por semana. ¿Y haces mucho? Y no, estoy haciendo ya 6 kilómetros por día, pero voy subiendo. Entonces, es una carrera de altísima exigencia. Por lo demás, si es un paciente que su principal factor de riesgo, que era la obesidad, lo ha disminuido, si realmente se viene entrenando, yo creo que con las pruebas habituales de esfuerzo, que en este caso lo sumo, en vez de una ergometría común, podríamos pensar en un ecoestrés o en una perfusión miocárdica para asegurarnos que realmente no tenga ni siquiera una coronariopatía de bajo riesgo, en una prueba que tiene que ser absolutamente máxima, y si el resto del examen físico y estudios laboratorios son normales, yo creo que no tiene ningún inconveniente médico. El inconveniente puede ser o charlar con el psiquiatra a ver por qué quiere correr eso, o estar muy atento que su preparación física sea la adecuada, porque hay otras patologías. Uno piensa en corazón, pero hay deshidratación, hay golpe de calor, a una no tanta altitud puede haber efectos nefastos de la altura, puede tener un sistema osteomuscular no totalmente preparado para subir y bajar esas cuestas. Yo creo que es más global el tema. Bueno, los organizadores nos están diciendo que cerremos. Si la pregunta es muy breve, por favor, adelante, pero ya estamos con la última, ¿sí? Es rápida. Yo soy médico de familia, trabajo en Mar del Plata y desde la municipalidad me convocaron para ver si yo podía hacer los aptos para la gente que hace boxeo, que son todos, en una primera parte, son todos, digamos, amateur. Dentro de los estudios que piden, lo único que piden desde el punto de vista cardíaco es electrocardiograma. Entonces, yo hablé con la gente de la asociación de boxeo para ver si se puede hacer algo más. El problema es que esta gente que va a empezar a hacer boxeo es de muy bajo nivel y no se puede hacer una ergometría y un ecocardio en el hospital, porque para un paciente, o en el hospital o en la parte pública, que realmente tiene una patología cardíaca, tenemos 6 meses de demora. ¿Qué hago con eso, con esto? Porque la verdad que capaz que 20 chicos que van a hacer el apto, uno puede hacer, porque tiene obra social o por algo, la ergometría y el ecocardio, el resto nada. Yo te bajaría la ansiedad y la culpa y te diría que si vos seguís las guías americanas con el examen físico, los 12 puntos de American Heart y Electro, cumpliste con todos los requerimientos legales y médicos como para que hagan boxeo. Si tenés la posibilidad y que actúes de acuerdo a los hallazgos de la evaluación de los atletas, si notás que hay algo patológico que requiere seguir adelante con los estudios, pero rutinariamente con lo que te proponen, estás bien. Un caso, un paciente, 18 años, hace 2 años le hice un examen, viene al año siguiente para que le haga el examen, todo perfecto, todo bárbaro, y a los 15 días que le di el apto, firmadito, selladito, hace una muerte súbita se muere en el gimnasio entrenando.
Entonces ahí también saltó toda esta cuestión. Y bueno, los médicos tenemos esa espada de Damocles. 1 cada 100.000 se van a morir independientemente de lo que hagamos. Te tocó. Por 10 años vas a estar protegido. No es eso, es realmente uno le tiene que exigir para que se hagan las cosas, o con esto uno puede decir, bueno, yo hago lo que me dice la asociación de boxeo, más de ahí, si pasa algo, es problema del boxeador. Isabel, ¿vos querías comentarle algo? Isabel dice que, bueno, que la evaluación clínica, el electro, y en ese grupo etario, en alguno que quede una duda, un eco, pero la ergometría no tiene ningún fundamento ahí. Ningún fundamento. Hay un 2 a un 3% de atletas que hagamos lo que les hagamos, tienen su destino ya escrito. Y que por lo menos hasta que el testeo genético rutinario no esté establecido, cosa que van a pasar muchos años, se nos van a seguir escapando. Un nivel de incertidumbre mínimo, vos que sos médico de familia sabés que vas a correr siempre, ¿sí? Así que, pero con el electro, la evaluación y en caso de dudas diagnósticas, seguir adelante, te alcanza y te sobra y estás cubierto por lo que las sociedades científicas pregonan en base a la evidencia. Igual hay que categorizar el electro, el examen físico, un buen examen físico, porque, digamos, un examen físico por arriba donde tenemos 30 chicos y tratamos de hacer una evaluación. No te lo digo porque a veces pasa que por el afán de hacer muchas evaluaciones, el interrogatorio pasa a tener poca importancia y el examen físico también. Entonces, si esto se hace correctamente, el que evalúa el electro también es una persona que está acostumbrado a ver electros de deportistas, con eso estaríamos bien. Lejos lo más importante en la evaluación preparticipación es la capacidad del operador, del médico y la experiencia. Muy por encima de cualquier estudio complementario. Muchas gracias a todos.